Se abre la sesión que tiene por objeto dar posesión de su plaza de académico de número al excelentísimo señor don Juan Manuel Rojo Alaminos. Los académicos señor Castilla Ron y señora Crespo de las Casas se servirán a acompañar al estrado al nuevo académico. Tiene la palabra el excelentísimo señor don Juan Manuel Rojo Alaminos para leer su discurso de ingreso titulado Las fronteras de la materia, el discreto encanto de las superficies. Excelentísimo señor presidente de la Academia, excelentísimas autoridades, excelentísimos señores académicos, señoras, señores, queridos amigos. Es un gran honor ingresar hoy en esta academia, sobre todo por la admiración que en mí despiertan los logros científicos de sus componentes. A la vez que un gran honor, es también una gran responsabilidad. Responsabilidad que me abruma cuando veo algunos de los nombres que antaño tuvieron esta medalla 22. Figuras por mí tan admiradas como Blas Cabrera, Miguel Catalán o Arturo Duperier. Y responsabilidad muy especial por la dimensión de la figura de la persona a quien sucedo en dicha medalla, el profesor Francisco Indurain. Desde el punto de vista científico, el profesor Indurain fue una de las figuras más importantes de la física en los últimos años. Entre su extensa obra quedan libros como Quantum Chromodynamics del año 83, The Theory of Quark and Gluon Interactions del 93 y del 99, Relativistic Quantum Mechanics, with an Introduction to Field Theory de 96. Aparte del peso de esta obra, para vislumbrar lo mucho que influenció la investigación en la física teórica de altas energías, podrían enfatizarse sus nombramientos en la New York Academy of Sciences o en la American Association for the Advancement of Science. Aunque tal vez, para constatar el índice de reconocimiento que su obra tiene, quizás bastaría consultar a cualquiera de sus colegas del CERN. Pero el profesor Indurain tenía también otras dimensiones. Por ejemplo, fue un excelente divulgador científico, no solo en su propio terreno, recordemos libros como Electrones, Neutrinos y Quarks, sino en incursiones a campos aparentemente lejanos, como el de las posibles civilizaciones extraterrestres, quien anda por ahí del año 97, mostrando que es posible tratar atractivamente todos estos temas a la par que con un absoluto rigor científico. A la vez, el profesor Indurain tenía una propiedad singular. En cualquier tema que trataba, dejaba una impronta valiosa, llena de originalidad y relevancia. Así podrían atestiguarlo los rectores que escucharon sus intervenciones sobre los problemas de la Universidad Española en la etapa de su pertenencia al Consejo de Universidades, aunque me temo que quizás no todos celebraran sus opiniones. Es posible que todas estas actuaciones en campos tan diversos tuvieran que ver con su extraordinaria inteligencia, que debo decir que no he visto duplicada por nadie. Todo lo antedicho tal vez me conceda una ventaja. A la hora de suceder a alguien, las comparaciones son inevitables. Comparaciones negativas con personas de nivel análogo pueden conducir a frustración,
Pero en el caso del profesor Indurain, la distancia entre nosotros dos es tan grande y tan obvia que solo me queda intentar no desmerecer excesivamente de su memoria durante mi trabajo en esta institución. Soy de los que creen que en la academia hay todavía un amplio espacio que rellenar en lo que se refiere al análisis científico de problemas de la sociedad actual, en los que esta institución puede utilizar su independencia de los poderes políticos, económicos y hasta mediáticos. Y me complace considerar que a partir de hoy pueda yo contribuir a cimentar este papel de referencia de la academia en la sociedad. Me tranquiliza pensar que en el entorno de la academia podré siempre encontrar una voz cualificada para respaldar o criticar cualquier especulación poco sustentada. Esta cualificación es la que marca la diferencia con una discusión de café. Y me recuerda que en el punto álgido de la disputa sobre las ideas evolucionistas en la sociedad londinense, que siguió a la publicación del Origen de las especies de Darwin, la Royal Society de Londres no permitía intervenir en sus discusiones públicas sobre este tema a quien no hubiera descrito previamente al menos 2 especies. Aparte del ejemplo del profesor Indurain, no quisiera terminar esta introducción sin reconocer y agradecer la gran ayuda recibida a lo largo de mi carrera profesional hasta culminar en la incorporación a esta academia. Para empezar, quiero agradecer a José Alguero, Antonio Hernando y Carlos Sánchez del Río, mi antiguo y admirado profesor, por haberme presentado a la misma. A Antonio Hernando le agradezco especialmente que haya aceptado además contestar a mi discurso. A mis colaboradores, especialmente a mis doctorandos, quiero reconocerles lo mucho que aprendí de ellos, señalando particularmente a los miembros pasados y presentes del Laboratorio de Ciencia de Superficie de la Universidad Complutense, así como los del Laboratorio de Física de Superficie de la Universidad Autónoma de Madrid en la década de los 70. En lo que se refiere a la investigación original, reseñada aquí muy brevemente, quiero dar las gracias muy especiales a Óscar Rodríguez de la Fuente, Esther Carrasco, Juan de la Figuera, Miguel Ángel González, Arantxa Zumascaratque, Violeta Navarro e Irene Palacio. Ellos son los que realmente merecen el crédito de los resultados de dicha investigación. Quisiera tener también un recuerdo particular para mis maestros, para los que me atrajeron a la investigación, como Luis Bru y Salvador Velayos, y muy especialmente para Nicolás Cabrera, quien me enseñó sobre todo a valorar la importancia de la intuición física en la investigación científica, y de quien también aprendí cómo en un mundo muy competitivo se podía llegar a ser un científico de primera sin renunciar a ser un caballero. Una etapa muy importante de mi vida estuvo dedicada a la gestión de las universidades y la investigación científica en la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación. Recuerdo esta etapa con gran satisfacción, sobre todo porque me dio la posibilidad de conocer a personas que me abrieron la mente a otros mundos y de los que aprendí mucho. A todos mis colaboradores en esa secretaría, algunos presentes aquí, mi agradecimiento y muy especialmente hoy a los que tuve más cerca en el área de investigación, y particularmente a Ana Crespo, a Elías Pereres, Roberto Fernández de Caley en Memoriam, Luis Oro y Javier Solana. Quiero agradecer finalmente a mi familia y a mis amigos más cercanos, muchos también presentes aquí, su apoyo y su contribución al procurarme un entorno vital, interesante y, por qué no decirlo también, divertido. La ciencia de superficies. A la hora de elegir el tema de mi discurso de ingreso, he considerado distintas opciones. Soy consciente de que en mi elección se ha valorado de forma importante mi actuación en el terreno de la política científica. Por tanto, podía muy bien haber elegido un tema en este ámbito, por ejemplo, el del impacto económico de la investigación básica, tema que me preocupa actualmente y al que me gustaría dedicar alguna de mi actividad futura en esta academia. No obstante, he considerado finalmente que el tema de la ciencia de superficies tiene en la actualidad un interés científico tan grande que justifica sobradamente su adopción. Además, el haber sido capaz de contribuir, siquiera sea modestamente, al conocimiento en este campo, me permite analizar críticamente desde dentro algunos problemas todavía no resueltos. Y como valor añadido, la superficie me permite una incursión atrevida en un terreno tan aparentemente lejano como el origen de la vida en la Tierra, que en un marco muy especulativo incluyo al final. La superficie es en último término una frontera. No solamente la frontera con el exterior de un cuerpo, también puede aplicarse a la frontera entre dos partes del mismo. Las fronteras no siempre han tenido buena prensa. Pensemos en la expresión un mundo sin fronteras, generalmente asociada a un mundo idílico, donde cada individuo podría realizarse en todas sus dimensiones. También, en el ámbito académico, se hace una apología de la investigación y enseñanza interdisciplinares, criticando la existencia de fronteras, por ejemplo, entre la física y la química. Sin embargo, las fronteras tienen también su lado positivo. Por ejemplo,
Sería muy difícil imaginar la biología de los seres vivos de nuestro planeta si sus células no tuvieran una frontera de separación con el exterior, la membrana celular. De hecho, la formación de membranas en las primeras formas de la vida es uno de los problemas todavía no resueltos. Me pregunto si los avances que se llevan a cabo en ciencia de superficies, especialmente en sus facetas físico-químicas, podrían contribuir a resolverlo. No sería el primer ejemplo de un problema biológico, ya lo fue la herencia, que no se resolvió hasta que se identificaron las unidades elementales químicas del código genético. Identificación que curiosamente se llevó a cabo en un departamento de física, el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge. Mayor interdisciplinaridad es impensable. El ámbito científico que cubre el estudio de las superficies sólidas se suele denominar ciencia de superficies. La revista de referencia en este campo tiene como título Surface Science. Quiero subrayar que el título es Ciencia de, no es Física de ni Química de. Un reciente análisis de los artículos publicados en esa revista mostraba que las instituciones a las que pertenecían sus autores se repartían casi al 50% entre departamentos de física y de química. Me interesa llamar la atención sobre esto porque vivimos en una época de continua exaltación de la llamada ciencia pluridisciplinar. Exaltación que no siempre se corresponde con la realidad, ya se mide esta realidad en porcentaje de grupos interdisciplinares o en euros de financiación. Sin embargo, la ciencia de superficie es verdaderamente un campo de actuación que requiere la colaboración de especialistas de distintas disciplinas, físicos, químicos, ingenieros y cada vez más biólogos. En sus aspectos más físicos, la física de superficie es una rama de la física del estado sólido, aunque quizás debiera decir mejor física de la materia condensada, denominación más general y que a algunos incluso les puede parecer más elegante. Aunque quizás a otros, con un mayor sesgo hacia las aplicaciones, preferirían hablar de física de los materiales. Como algún colega me ha hecho notar con cierto humor, física de materiales es, y me temo que va a ser cada vez más, el único nombre apropiado de los tres para solicitar financiación. Dentro de esta rama, y tomando el sumario de la revista Physical Review Letters como referencia de actividad en física fundamental, se constata que más del 15% de sus contenidos está dedicado a trabajo sobre física de superficies. Querría añadir un breve apunte sobre la historia de la ciencia de superficies en España. El origen de esta disciplina en nuestro país coincide con la llegada a España de Nicolás Cabrera y con el comienzo del Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Madrid en 1970. Aunque también había actividad anterior en el Instituto Torres Quevedo, es en el laboratorio de la Universidad Autónoma donde se concentra la primera investigación experimental en este dominio, al tiempo que se desarrollan grupos teóricos, el del propio Cabrera y el de García Moliner. Más hacia el lado de la química hubo también desarrollos importantes, sobre todo en Sevilla, tanto en la universidad como en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde entonces han proliferado grupos experimentales y teóricos en distintos puntos de España, pero no es exagerado decir que los dos laboratorios actuales de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de sus próximos descendientes, el INDEA de Nanociencias, continúan siendo un punto de referencia obligado. El tamaño no siempre importa. La influencia de las superficies y las propiedades físico-químicas de los sólidos es mucho mayor de lo que cabría esperar en función de su tamaño relativo. En efecto, el número de átomos en la superficie de un sólido es en general muchos órdenes de magnitud menor que el número de átomos en el volumen. Para un cristal en forma de esfera, de radio 1 centímetro, menos de un átomo de cada 10 millones está en la superficie. Sin embargo, esa pequeña proporción de átomos es capaz de controlar un buen número de propiedades importantes del sólido. Que las superficies controlen las interacciones de un sólido con el gas circundante, al fin y al cabo no es muy sorprendente, ya que las moléculas del gas rara vez penetran directamente en el volumen del sólido. Los modernos métodos de la ciencia de superficies parecen abrir la vía para la comprensión de procesos de tanto interés científico y técnico como la catálisis heterogénea o la corrosión. Esta nueva vía, para abordar viejos problemas no resueltos, recibió el espaldarazo del Premio Nobel de Química de 2007, otorgado al profesor Ertel de Berlín, quien había preconizado durante mucho tiempo la aplicación de la metodología de la fisicoquímica de superficies a problemas reales de catálisis o similares. Por otra parte, un sencillo argumento geométrico muestra que la fracción de átomos del cristal en la superficie frente a los del volumen crece cuando el tamaño del cristal disminuye. Es algo análogo a lo de las naranjas. Cuanto más pequeña, más proporción de piel tienen. En determinadas geometrías, el tamaño relativo de la superficie puede aumentar drásticamente. Por tomar un caso extremo, en una capa bidimensional de átomos, como es el caso del tan de moda actualmente grafeno, todos los átomos del material forman parte de la superficie. De la misma forma,
en las hoy ensalzadas nanoestructuras, la proporción de átomos en la superficie también puede llegar a ser muy alta. Ocurre lo propio en las denominadas multicapas, especie de sándwiches de muchos pisos, donde cada piso está formado por una lámina de material de espesor solo unas pocas capas atómicas. La magnetoresistencia de estas últimas, descubierta por Fert y Grünberg y por lo que recibieron el Premio Nobel de Física de 2007, es además un excelente ejemplo de la importancia de la investigación básica. En menos de 10 años, los dispositivos básicos basados en la magnetoresistencia gigante que descubrieron ellos pasaron a constituir el elemento básico de las cabezas lectoras magnéticas de la mayoría de los sistemas informáticos que hoy utilizamos. Termino este bloque con un argumento muy característico del físico. Es evidente que una superficie es un sistema donde el número de partículas que interactúan es gigantesco, más de 10 billones, con B, de átomos por milímetro cuadrado. Parece a primera vista que tratar de entender el comportamiento de un tal sistema sea labor imposible. Para resolver esta dificultad, por otra parte común a toda la física del estado sólido, hay que llevar a cabo una serie de aproximaciones inteligentes. Al fin y al cabo, como decía muy bien Enrico Fermi, la física es el arte de bien aproximar. Un punto crucial, a veces ignorado, es que tales aproximaciones no deben ser contempladas como una solución de emergencia, propia de aquellos que no se atreven a abordar el problema exacto, sino como el verdadero método físico de plantear el problema, ya que al introducir las diversas aproximaciones se hacen visibles los distintos mecanismos que determinan las propiedades del material, abriendo a la vez la posibilidad de modificarlas a voluntad y sintetizar materiales a medida, lo que en la jerga anglosajona se denomina tailoring materials. A este respecto, conviene recordar el argumento de Anderson en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Física. Decía Anderson: después de todo, un cálculo exacto, si fuera posible, simplemente reproduciría la naturaleza, pero nunca la explicaría. Ciencia de superficies. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? La historia de la ciencia de superficie es relativamente corta. Podemos distinguir 3 etapas fundamentales. Una primera etapa, hasta los años 60, en los que la ciencia de superficies podía considerarse como subsumida en la fisicoquímica. Un nombre que brilla con luz propia es el de Langmuir, quien, aparte de sus análisis teóricos, desarrolla la primera bomba de difusión para alto vacío y abre así el camino para el estudio de superficies en condiciones de limpieza controlada. A principios de los años 50, Sig Van, en Uppsala, construye el primer espectrómetro de electrones para fotoemisión, por lo que recibió el premio Nobel años después. El análisis del espectro de electrones secundarios emitidos por una superficie es todavía hoy día una herramienta fundamental para el análisis de las superficies sólidas. Como dato anecdótico, señalemos que en este mismo periodo de tiempo, Landau y Lifshitz publicaron el volumen Física Estadística de su famosísima colección de física teórica. Y al decir de algún colega, todo lo que realmente es importante en física está en el Landau. Pues bien, aun en años tan distantes del boom posterior y en un libro de física de carácter tan general, ya Landau reservaba un capítulo a las superficies sólidas. Una segunda etapa, que se inicia en los años 60, viene dominada por la disponibilidad de la técnica denominada de ultraalto vacío. Se denomina ultraalto vacío a vacíos mejores de 10 elevado a menos 12, una billonésima con B, de atmósfera, y que corresponde a quedarnos con solo un átomo de cada billón de los que componen nuestra atmósfera. Su consecución es esencial para poder experimentar en superficies no contaminadas en condiciones de composición bien definidas. A la vez que los laboratorios conseguían disponer de vacíos elevados, se iban poniendo a punto una serie de técnicas espectroscópicas que permitían analizar las características físicas de la superficie. En esta línea, al principio de los años 70, pudimos ya disponer en la Universidad Autónoma de Madrid de equipos de investigación en superficies de estas características. La tercera etapa, mucho más reciente, corresponde fundamentalmente al desarrollo de las espectroscopías denominadas de campo cercano, que permiten la visualización a escala atómica de los procesos en superficie. La primera de ellas, y quizás la que más impacto ha tenido, fue la microscopía túnel de barrido, lo que se suele llamar STM, con la que se pueden realmente visualizar los átomos en la superficie. Esta técnica fue desarrollada por Rohrer y Winnig en los laboratorios IBM de Zúrich y recibieron por ello el Premio Nobel de Física en 1986. La idea de Rohrer y Winnig es un buen ejemplo de cómo la inteligencia es mucho más importante que la tecnología sofisticada. En efecto, el STM, el túnel, es sin duda una gran idea, pero técnicamente es muy sencilla. A título de ejemplo, el microscopio túnel de nuestro laboratorio, donde se ve alguna de las imágenes que se proyectan ahí,
ha sido construido enteramente en el taller mecánico de nuestra universidad. Y la calidad de las imágenes atómicas, como probablemente puede verse ahí, es excelente. Defectos en superficie. Se suelen caracterizar los sólidos por la periodicidad en la disposición de sus unidades atómicas fundamentales. Estas unidades son análogas a los motivos de un papel de empapelar paredes. En el capítulo inicial de su conocido libro sobre teoría de sólidos, Simon marca la pauta para los sólidos cristalinos con la cita epigráfica, again, 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 millones de millones de millones de millones de veces. Cualquier perturbación en la mencionada periodicidad constituye un así llamado defecto en el sólido. En mi opinión, este término no es muy afortunado. La palabra defecto evoca error o insuficiencia. Y se puede pensar que los defectos en los sólidos cristalinos, por ejemplo los metales, son fruto de la inexperiencia o la impericia de los investigadores que los preparan, o en su caso, de los pequeños desperfectos de la naturaleza. A este respecto me viene a la memoria la inolvidable obra de García Márquez, El otoño del patriarca, en la que los aduladores del dictador le hacían creer que su poder era tal que era capaz de corregir los pequeños errores de la providencia, como los terremotos, los volcanes o los años bisiestos. Alguno podría pensar que bien pudiera haber añadido los defectos en los sólidos. Nada más lejos de la realidad que estas ideas. Es imposible, incluso si así se quisiera, eliminar todos los defectos de un sólido. Aunque la mayor parte de los defectos no están en equilibrio termodinámico, su cinética de recuperación puede ser extremadamente lenta, lo que se traduce en que en la práctica tales defectos son estables. Además, en lo que se refiere a las aplicaciones, los defectos no solamente no son nocivos, sino que más bien son todo lo contrario. Sin ir más lejos, si los metales estuvieran exentos de los defectos llamados dislocaciones, no sería posible doblar chapas, ni estirar hilos metálicos, ni mucho menos mecanizar piezas en el taller. Tampoco sería posible crecer cristales de semiconductores, ni fabricar semiconductores extrínsecos. En una palabra, la tecnología que conocemos no sería viable. Posiblemente, la mala prensa asociada al nombre de defecto tenga una componente singular en nuestro país, tan dado al cultivo del formalismo abstracto y a la adoración de la perfección platónica. A veces he pensado que para satisfacción de muchos de los jóvenes estudiantes de mi entorno, hubiera valido la pena acuñar un nombre más digno que el de defecto. Podría haber tenido mucho éxito un vocablo parecido a rotura local de la invariancia translacional, y no digamos un acrónimo, ROLIT. De todas formas, quizás sea tarde para cambios de este tipo, y en lo que sigue continué refiriéndome al indecoroso término de defecto. Defectos en volumen frente a defectos en superficie. Los defectos en el volumen de los sólidos han sido estudiados con profusión en los últimos años, y existen sobre ellos excelentes monografías. Por el contrario, el campo de los defectos en superficie es un apartado en el que nuestro conocimiento actual es todavía muy insatisfactorio. En este dominio de defectos en la superficie es donde se ha centrado la investigación de nuestro grupo de la Universidad Complutense en los últimos años. Por una parte, hemos desarrollado procedimientos para introducir estos defectos y caracterizarlos de forma controlada, y por otra, hemos investigado cómo su existencia modifica, a veces sustancialmente, ciertas propiedades físico-químicas del material utilizado. En lo que sigue, en lugar de tratar de ser exhaustivo, desarrollaré brevemente estos tres puntos: el control de la producción de defectos y su influencia en dos tipos de propiedades, mecánicas y de reactividad química. En mi alusión a estos resultados originales, me limitaré a enfatizar las ideas subyacentes y no entraré en detalles técnicos ni en razonamientos rigurosos que pueden encontrarse en la referencia citada en el texto de este discurso. Aparte de la limitación de tiempo en este discurso, no hay que olvidar nunca la frase de Voltaire: el arte de aburrir consiste en contarlo todo. Introducción controlada de defectos en superficie. Me refiero aquí someramente a uno de los procedimientos utilizados en nuestro laboratorio para la fabricación a medida de los citados defectos superficiales, a saber, el bombardeo iónico con iones argón. Por ejemplo, hemos conseguido generar de forma reproducible un tipo peculiar de nanoestructura, cuya imagen puede verse en el texto y quizás en alguna de esas cosas que se proyectan, caracterizada por una sucesión de nanopozos con periodicidad cuasi bidimensional. Nótese que este tipo de nanoestructura, sucesión de terrazas y escalones que van ganando en profundidad a una especie de mina al aire libre, podría utilizarse como molde o como contenedor de otros átomos, por ejemplo, para fabricar estructuras magnéticas o similares. Primer ejemplo del papel de los defectos en superficie, su influencia en las propiedades mecánicas.
Que los distintos materiales difieren en su comportamiento mecánico está fuera de toda duda. Todos sabemos que se puede doblar una chapa de cobre, pero no una placa de vidrio. Y que si esa misma chapa de cobre se cae al suelo no pasa nada, mientras que el vidrio se rompe en 1000 pedazos. Este diferente comportamiento se explica basándose en la existencia de unos determinados defectos llamados dislocaciones, cuya presencia es ubicua en los materiales. Como es bien conocido, por encima de un esfuerzo o tensión crítica, lo que se llama el límite elástico, los metales se deforman irreversiblemente por deslizamiento, caracterizado este deslizamiento por el desplazamiento uno sobre otro de planos atómicos contiguos. Es lo que se llama deformación plástica. También se estudia en los libros de texto que ese límite elástico tiene un valor experimental más de 1000 veces inferior al que se obtiene con cualquier modelo teórico de deslizamiento de planos. Esta discrepancia tan notable entre teoría y experimento se explica por la existencia en el volumen de unos defectos denominados dislocaciones. Para entender el papel de este tipo de dislocación, en lugar de dar definiciones formales, prefiero comentar una imagen debida al profesor Mott. Si en el suelo de una gran habitación, por ejemplo de un palacio, hay una alfombra muy grande, muy pesada, y deseamos desplazarla, digamos, 1 metro hacia un lado, existen 2 estrategias diferentes. La primera es hacer venir a una cuadrilla de forzudos que se sitúen a lo largo del borde de la alfombra, que colocado, digamos, de metro en metro, y a la voz de ¡ya!, levanten en vilo la alfombra, se muevan acompasada y pesadamente 1 metro hacia el lado en cuestión y luego la dejen caer. La segunda estrategia, mucho más eficaz, es la de empujar ligeramente un borde de la alfombra hasta crear una arruga de 50 centímetros de altura. Y después se va moviendo la arruga suavemente, y es evidente que cuando la arruga llega al otro extremo, la alfombra habrá avanzado 1 metro. La estrategia de los forzudos sería la que corresponde al cristal perfecto y la de la arruga a un cristal con defectos, siendo la arruga la imagen de la dislocación. Ahora bien, el papel de las superficies y las propiedades mecánicas se considera a priori poco relevante, ya que en pura ortodoxia las propiedades mecánicas de los sólidos están controladas por las mencionadas dislocaciones, que son defectos de volumen. No obstante, como veremos a continuación, el papel de la superficie puede ser mucho más importante que el que le adjudica esa pretendida ortodoxia. Una nanoindentación equivale a pinchar la superficie con una punta finísima, de diámetro igual a unas pocas distancias atómicas. Cuando se efectúa una nanoindentación sobre una superficie, se observa que la deformación plástica no se inicia hasta esfuerzos o tensiones más de 1000 veces mayores que el límite elástico del volumen, y estas comparables a las de un sólido ideal. Creemos que este comportamiento es debido a que en una nanoindentación el volumen activado es muy pequeño y por consiguiente la probabilidad de que haya dislocaciones preexistentes es muy baja. Por ello, no basta hacer deslizar las dislocaciones preexistentes, como en el caso del volumen, sino que es necesario generar nuevas dislocaciones en el cristal perfecto con el consiguiente coste energético. Esta idea ha sido corroborada recientemente por el grupo del profesor Sures en el MIT, que mostró que en nanoindentaciones realizadas en su región superficial, un metal se comportaba frente al deslizamiento como un cristal ideal. Para constatar la importancia y novedad de este resultado, basta indicar que, aparte de su publicación en Nature, fue reseñada como logro singular por el New York Times. El resultado más interesante, a la vez que sorprendente, obtenido en nuestro laboratorio es el siguiente. El mencionado límite elástico, medido en la nanoindentación, siendo ciertamente muy alto con relación al del volumen, disminuye drásticamente si la superficie es rica en escalones atómicos. Las simulaciones de dinámica molecular con un potencial tipo glue, a su vez, nos han permitido proponer un mecanismo para explicar este nuevo fenómeno a escala atómica. Mediante yuxtaposición de imágenes de simulación en tiempos sucesivos, hemos obtenido películas del proceso que pueden descargarse desde la referencia web que aparece en el texto del discurso. Esas simulaciones muestran que la generación de lazos de dislocación a poco coste energético tiene lugar preferentemente debajo de los escalones preexistentes. Permítaseme ahora una especulación un poco atrevida. Como hemos dicho antes, las dislocaciones son defectos prácticamente estables, pero con una energía de formación muy elevada. Por tanto, cabe plantear la pregunta de por qué están ahí. En la primera mitad del siglo XX, cuando se establecieron las ideas fundamentales de la teoría de dislocaciones en cristales, se propusieron mecanismos tal como las fuentes de Frank Read para tratar de explicar el origen de las dislocaciones en los sólidos. No obstante, cuando se intentan cuantificar tales mecanismos, aun con las muchas incertidumbres inherentes a la estimación, da la impresión de que la densidad de dislocaciones observada es muy superior a la que tales mecanismos permiten justificar. Me permito sugerir que tal vez muchas de esas dislocaciones se hayan originado en la superficie.
Con la imagen de la alfombra de Mott, diríamos que es cerca del borde de la alfombra donde es mucho más fácil generar una arruga. Formalmente el problema es similar al de las imágenes eléctricas, donde se muestra que la energía de una carga es menor cerca de la superficie debido a la interacción con su carga-imagen. Como efecto adicional, señalemos que las superficies reales, sobre todo las nanopartículas, son muy ricas en defectos, muchos de tipo escalón. Y los resultados de nuestra investigación antes mencionados muestran que la creación de lazos de dislocación debajo de esos defectos es favorable energéticamente. Y puede tener lugar con esfuerzos externos mucho menores que en superficies planas. Puede entonces que sean las superficies escalonadas la fuente barata en energía a que me refería anteriormente. Segundo ejemplo del papel de los defectos en superficie, su influencia en la reactividad química. La segunda propiedad superficial que nos ha interesado se refiere al posible papel de los defectos superficiales en la reactividad química, y particularmente en los procesos de catálisis heterogénea. Recordemos aquí que la catálisis es en buena medida la base de la industria química, por la que aparte de su interés científico, su importancia económica es enorme. Muchos de los datos existentes apuntan a que solamente pequeñas zonas del catalizador son verdaderamente activas. Hace más de 80 años, Taylor, en el Reino Unido, especuló con la existencia de unos denominados así centros activos en la superficie del catalizador, que según su criterio eran los verdaderos centros de reactividad. Esta especulación no fue confirmada hasta hace muy pocos años, en que Ertel, ya mencionado, para un proceso de absorción en rutenio, identificó un cierto tipo de defectos en superficie, escalones, como los misteriosos centros activos de Taylor. Este descubrimiento abre la vía a la posibilidad de modificar controladamente la superficie de un catalizador, introduciendo en ella defectos de forma regulada y tal vez incluso la posibilidad de sustituir los materiales tradicionales por otros de menor costo. Conviene también recordar a estos efectos que las nanopartículas suelen ser ricas en defectos, por los que los catalizadores formados por nanopartículas pueden tener este valor añadido. A pesar de que sin mayor evidencia en muchos trabajos se invoca la existencia de los defectos en superficie para explicar las peculiaridades de los procesos de reactividad, a veces da la impresión de que se trata de un cajón desastre, que se utiliza para justificar anomalías observadas incapaces de una explicación basada en observaciones fehacientes. Indico a continuación resultados recientes de nuestro laboratorio que demuestran que los defectos no solamente influencian, sino que efectivamente controlan una reacción catalítica de oxidación. La reacción catalítica estudiada es la oxidación del formaldehído por interacción con el oxígeno sobre una superficie de rutenio. Para determinar el papel de los defectos se compararon dos superficies de rutenio, una plana y compacta, orientada 0001, y otra con una alta densidad de escalones, fruto de un bombardeo previo con argón, como he indicado anteriormente. Los resultados, cuyo detalle puede verse en el texto de este discurso y en sus referencias, muestran que sobre la superficie plana el formaldehído se deshidrogena por una ruta catalítica donde tras perder sucesivamente sus dos hidrógenos proporciona como producto final monóxido de carbono. Por el contrario, cuando la coabsorción de formaldehído y oxígeno tiene lugar sobre la superficie escalonada, se detecta la producción de una gran cantidad de formiato. Este formiato proviene de la reacción del formaldehído con el oxígeno y parece que tiene lugar solamente si existen escalones en la superficie del metal. Todo parece indicar que es el oxígeno absorbido en los escalones el que reacciona con el formaldehído. Es pues un ejemplo singular donde el papel de los escalones es determinante, no solo cuantitativa, sino también cualitativamente, y además dicho papel se puede separar claramente de otros posibles efectos. Adenda. Las superficies y el problema del origen de la vida. Cerraré esta presentación con una especulación. Al contrario que los trabajos expuestos anteriormente, no se trata aquí de reseñar resultados originales, ya obtenidos, sino de indicar un camino por el que comenzamos apenas a transitar. A pesar de los muchos esfuerzos dedicados a su estudio, el origen de la vida en nuestro planeta continúa presentando numerosas incógnitas. En esta misma academia, en la lección inaugural del curso pasado, el profesor Hernando nos planteaba importantes cuestiones sobre el papel de la termodinámica en la explicación de la evolución de los seres vivos. Contrariamente a lo que algunos afirman, el problema no reside en definir con precisión lo que se entiende por vida. En realidad, el umbral de separación entre vida y no vida es hasta cierto punto una cuestión semántica. El problema realmente estriba en proponer una serie de procesos sucesivos por los que una serie de materiales inorgánicos existentes en los primeros estadios del desarrollo de la Tierra puedan dar lugar a los complejos organismos que hoy nos rodean y demostrar que tales procesos son realizables en tiempos compatibles con el registro geológico. En realidad, pudiera muy bien ocurrir que la secuencia de tales procesos no fuera ni mucho menos única
y quizás sea imposible demostrar que una determinada secuencia fue la que realmente tuvo lugar en nuestro planeta. No obstante, la identificación de alguna de estas secuencias demostraría la existencia de un camino plausible y desde luego constituiría una respuesta más que satisfactoria al problema del origen de la vida. Desde los trabajos pioneros de Oparin, muchos científicos del más grueso calibre se han ocupado del problema del origen de la vida. Digamos, no obstante, que el camino plausible al que yo aludía antes no ha sido nunca demostrado de una manera convincente. Son de todos muy bien conocidos los famosos experimentos de Miller y Urey en los años 50, en los que crearon en el laboratorio moléculas orgánicas sencillas a partir de condiciones comparables a las que se creían entonces existentes en la Tierra primitiva, incluidas descargas eléctricas. Estos experimentos están en la base del modelo denominado de caldo prebiótico, que parte de la existencia de una colección de moléculas orgánicas sencillas en una solución acuosa que posteriormente, reaccionando entre sí en la solución, dan lugar a moléculas más complejas. Desgraciadamente, esta ruta tiene dos obstáculos muy serios. Uno, por una parte, las probabilidades de reacción de las mencionadas moléculas sencillas, al principio en muy baja concentración, son desde luego muy pequeñas. Y por otra parte, las ideas actuales sobre la composición de la atmósfera de la Tierra primitiva difieren sustancialmente de las que había en los tiempos del experimento de Miller. Cuando se propusieron los primeros modelos basados en el concepto de caldo prebiótico, se creía que la atmósfera primigenia de la Tierra era fuertemente reductora. Sin embargo, los modelos más recientes parecen indicar que era más bien neutra. Así pues, la teoría del caldo prebiótico presenta dificultades serias. Estas dificultades han animado a muchos investigadores a buscar rutas alternativas prebióticas para los primeros estadios de la Tierra primitiva. La teoría alternativa más atractiva, a nuestro juicio, para solventar la anterior dificultad, es la propuesta originalmente por Wechterhäuser en la década de los 80. Esta teoría ha sido bautizada con el nombre del mundo de hierro y azufre, o alternativamente con el modelo de metabolismo al inicio. En esta teoría, el denominado organismo pionero se genera y crece sobre superficies sólidas de las partículas de minerales que existían en la Tierra primitiva, particularmente compuestos de azufre tipo hierro-azufre o níquel-azufre, lo que justifica el nombre del modelo. Las reacciones que este modelo propone no requieren atmósferas reductoras y además su rendimiento puede multiplicarse por un factor muy elevado, dado el alto poder catalizador de los iones de los metales 3D como el hierro o el níquel. Y ese último factor es esencial para acortar los tiempos necesarios en los procesos evolutivos. El papel de las superficies. Como acabo de decir, la teoría del mundo hierro-azufre otorga un papel preponderante a la superficie de las partículas existentes en la Tierra primitiva. A este respecto me gustaría llamar la atención sobre un argumento físico elemental. A saber, al trasladar una determinada reacción entre dos moléculas del espacio tridimensional, sea este espacio tridimensional la atmósfera o una solución, al bidimensional, como es una superficie, la probabilidad de la reacción crece enormemente, al disminuir órdenes de magnitud los grados de libertad del espacio de las fases de las moléculas reaccionantes. De hecho, esta propiedad es fundamental para entender el extraordinario aumento de reactividad que tienen lugar en ciertos procesos de catálisis heterogénea sobre partículas sólidas. Cabe preguntarse razonablemente si la física tiene algo que aportar a un problema que parece esencialmente bioquímico. En lugar de argumentos prolijos, permítame citar como ejemplo algunos trabajos que parecen indicar la existencia de efectos cuánticos directos en procesos biológicos. Muy recientemente, la revista Nature publicó un artículo del grupo de Fleming en la Universidad de Berkeley en el que parece haber encontrado evidencia experimental de coherencia cuántica y estados entrelazados en la transferencia de energía en procesos fotosintéticos. ¿Cabe una mayor implicación de la física en los procesos básicos de la vida? Y recíprocamente, ¿habrá que buscar en los sistemas biológicos posibles candidatos para la computación cuántica? Recuerdo que el discurso de entrada del profesor Briones en esta academia especulaba también en este terreno. Cuando recientemente comenzamos a interesarnos por este problema, nos llamó poderosamente la atención el hecho de que prácticamente todos los estudios conducentes a la constatación de la operatividad de las reacciones propuestas en el modelo de Wechterhäuser hayan ignorado sistemáticamente las posibilidades de la moderna ciencia de superficies. Una excepción la constituye el grupo de Martín Gago en el INTA, que ha utilizado técnicas típicas de superficies para analizar la evolución de péptidos. Colaborando con este grupo tenemos la intención de iniciar en nuestro laboratorio el estudio con esas técnicas de superficie de algunas de las reacciones prebióticas más sencillas, sobre una superficie del sulfuro de níquel o del sulfuro de hierro. En particular, y recordando los resultados de nuestros experimentos sobre absorción de metanol antes referidos, sería muy interesante estudiar la posible influencia de defectos superficiales preexistentes en el rendimiento, yield,
de cualquiera de estas reacciones, abriendo así la posibilidad de analizar dichas reacciones a escala atómicas en superficies de nanoestructura controlada. Recapitulación. En este ensayo he pretendido ofrecer una visión amplia, quizás excesivamente impresionista, de algunos dominios del espacio científico abarcado actualmente por la ciencia de superficies. Pido excusas si en ocasiones he sacrificado el rigor en la interpretación y en el vocabulario en aras de una mejor comunicación, aunque me siento un tanto amparado por Feynman cuando dice: si alguien afirma que su investigación es tan compleja que no le es posible explicar lo que está haciendo con un lenguaje sencillo, es porque no sabe lo que está haciendo. También, aun reconociendo un evidente sesgo personal en la elección, he analizado con algo de detalle algunos de los problemas en este ámbito cuya resolución podría ser del más alto interés, pero he procurado siempre dar la impresión de que mucha de la información manejada corresponde a lo que los anglosajones denominan work in progress, esto es, trabajo en curso. En la ciencia de superficies, si cabe, más que en otros ámbitos científicos, el territorio que queda por conocer es mucho más vasto que el ya recorrido. Me caben pocas dudas de que en ese territorio nos esperan grandes sorpresas, que quizás puedan incluso modificar nuestra percepción de fenómenos conocidos desde antiguo. Y no deja de maravillarme el hecho de que quizás en el estudio de estas superficies, e incluso en el de sus curiosamente llamados defectos, puedan encontrarse claves para explicar el origen de la vida. He dicho. Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor don Antonio Hernando Grande para contestar al señor Rojo Alaminos en nombre de la Academia. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señoras y señores académicos, señoras y señores amigos. Debo en primer lugar agradecer a don Carlos Sánchez del Río su generosidad que me ha permitido estar hoy aquí contestando el discurso de ingreso de don Juan Rojo. El presidente saliente, el señor Alario, pensó, lo mismo que pensamos Juan Rojo y yo, que la persona idónea para dar digna contestación al discurso era don Carlos Sánchez del Río. Y fue precisamente él quien indicó que mi modesta persona podría ser adecuada para cumplir este agradable deber. Hago extensivo mi agradecimiento a los señores Alario y Galindo por haber aceptado esta sugerencia. Hace ahora 45 años que comencé a asistir a un curso de física de estado sólido, el corto curso de licenciatura de físicas en la Complutense. El profesor era un joven recién llegado de Cambridge, donde realizó su tesis doctoral y que lucía entre los alumnos la aureola de ser quien sabía los secretos de la física contemporánea de la materia condensada. Juan Rojo entró en contacto al finalizar su licenciatura con la cátedra de Blue. Blue había trabajado al comienzo de los 30 en el Rockefeller con Julio Palacios en difracción de rayos X y había, por tanto, aprendido lo que significa ser un profesional de la física. Blue, como Velayos, cumplieron con la difícil misión de transmitir la llama de la ciencia experimental española desde su época inicial, en los finales de los años 20 hasta los años 70. Esta llama se encendió en España en torno a Cabrera, Moles, Duperier, Catalán y otros pocos ilustres investigadores, primero en el Instituto de Investigaciones Físicas y después en el Instituto Rockefeller. De muy Velayos supieron transmitir esa tenue luz entre las influencias de la época, lo testifican los alumnos que posteriormente, a partir de los 70, formaron el núcleo que sirvió de centro de expansión de la física en España. Juan Rojo pertenece a la generación más numerosa de físicos que luego serían profesores universitarios y que fue quizás la primera que corresponde a un momento histórico en que ya la posguerra se podría considerar superada. Entre estos compañeros citaría a Javier Solana por su marcada influencia en importantes rasgos de la trayectoria profesional de Rojo. Centrándonos ya en su carrera, parece oportuno distinguir tres actividades dignas de descripción específica que constituyen la base
conocimiento nacional e internacional, la docente, la investigadora y la política científica. A. Rojo es un excelente profesor de física. Cientos de alumnos coinciden en el recuerdo de un profesor que aúna conocimiento con inteligencia, intuición y dotes inmejorables para la enseñanza de la física. La amenidad de sus explicaciones se compatibiliza perfectamente con el rigor justo. En ciencia dura como la física es imprescindible el rigor y el afán de generalidad. ¿Qué duda cabe que la sencillez, la simplicidad, la belleza, la generalidad, el formalismo matemático y la descripción intuitiva son propiedades deseables del conocimiento satisfactorio de la naturaleza? Sin embargo, todas a veces son incompatibles en la física de algunos fenómenos. La inteligencia es quien permite combinar estas pretendidas propiedades con la posología adecuada para cada problema. Es lo que Fermi llamaba el arte de bien aproximar. Nuestro colega se ha caracterizado por enseñar a los alumnos estos principios con ejemplos prácticos y numéricos. Lo cuantitativo es inherente a la física. Muchos de nuestros alumnos son capaces de desarrollar aspectos formales de máxima complejidad sin haberse asomado nunca al mundo de los órdenes de magnitud. El arte de bien aproximar significa que el investigador conocedor de la auténtica dificultad de un fenómeno es capaz de, utilizando la inteligencia y la intuición, de construir esa complejidad para, quedándose con el núcleo importante de ella, obtener una estimación correcta del orden de magnitud de ese fenómeno. Para ello es preciso saber y ser inteligente. Juan Rojo ha enseñado algo que aprendió desde joven, que la sensibilidad a los números, o mejor, a su orden de magnitud, es la sensibilidad requerida a un investigador capaz de descubrir fenómenos nuevos, o lo que es lo mismo, capaz de participar en el inacabable caminar de la ciencia. Junto a este afán por la estimación de los órdenes de magnitud, el recipiendario ha puesto de manifiesto un similar respeto por el experimento bien hecho como fundamento último de todo conocimiento científico de la naturaleza. La labor docente de nuestro compañero se ha visto culminada con sus discípulos de doctorado que han contribuido a honrar la física española de hoy de modo indiscutible. B. Nuestro colega ha sido y es un competente investigador. Brillante en su labor investigadora en el campo de las dislocaciones y defectos en sólidos, ha continuado su trayectoria en el ámbito de la física de superficies, como nos acaba de ilustrar con detalle en su discurso. Su irrupción en el campo de las superficies estuvo asociada con la llegada de la Autónoma de Nicolás Cabrera, cuya influencia fue decisiva en su trayectoria profesional posterior. Pero Juan Rojo, como investigador, ha sido además un ejemplo de honestidad profesional y resto proceder, excesivo en lo que han tenido de severidad con él mismo. Jamás firmó un artículo durante el largo intervalo de tiempo que dedicó a labores de política científica. Después de reincorporarse a su laboratorio tras cesar en el cargo de secretario de Estado, decidió hacerse alumno de su discípulo Rodolfo Miranda para ponerse al día en la investigación en física de superficies. Aprendió rápido y al poco tiempo creó un magnífico equipo humano y construyó inteligentemente el adecuado equipo experimental. Así volvió al mundo de las publicaciones de calidad, como varios de sus artículos en Physical Review Letters y Software Science atestiguan sin resquicio de duda. Esta capacidad de readaptación, tras más de 15 años de paréntesis y con más de 50 años de edad, maravilló a sus colegas y les animó a seguir tan insólito ejemplo. Aprovecho la ocasión para resaltar que Félix Indurain, también catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid, hermano de nuestro compañero Francisco José, y dedicado durante años a labores de política científica, también supo volver con elegancia a su trabajo habitual de investigación. Creo que Indurain reconocería sin matización que el ejemplo de Juan Rojo ayudó mucho a potenciar la moral requerida para tal readaptación. Aparte de su sensibilidad por los órdenes de magnitud, Juan Rojo trajo de Inglaterra un perfecto acento inglés, del que presume cuando tiene ocasión de ello. En el último congreso sobre nanociencia, celebrado en agosto de 2012 en Rodas, tuve la oportunidad de ser testigo tanto de su éxito profesional, con su charla invitada sobre deformaciones de superficie, como el tema que nos ha estado hablando ahora,
como del auténtico desconcierto que produce su perfecta pronunciación en los interlocutores británicos, que generalmente preguntan por el lugar en que aprendió inglés, pero en el sentido contrario al habitual. Claro. C. Juan Rojo ha sido un referente de la política científica española, quizás su implementador más eficiente y productivo de la segunda mitad del siglo XX. La gestión global de la ciencia en el marco del Gobierno de España, que llevó a cabo durante el tiempo que fue secretario de Estado con los ministerios de Maragall y Solana sucesivamente, permitió establecer con solidez el arranque y posicionamiento de la actividad científica española en el escenario internacional. Existe un consenso rotundo entre nuestros científicos de mayor prestigio y que forman la textura de la comunidad científica real, en que la época de Juan Rojo marcó un punto de inflexión en el reconocimiento por parte del poder político español de la importancia de la ciencia. Si bien muchos científicos de la posguerra se habían ya formado en el extranjero y comenzaba a existir un ambiente científico real, era preciso estructurar con legislación adecuada la formación y la investigación científica. La comunidad científica española debe reconocimiento a la labor de nuestro recipendario en la creación de cauces normativos que permitieron su consolidación en el marco social. Una vez más, y enlazando con la tradición de la Junta para Ampliación de Estudios, la política científica se basó en las reglas generales de validez universal que rigen internacionalmente el funcionamiento de la comunidad: el rigor, la internacionalidad, la introducción no exagerada de parámetros bibliométricos que cuantifiquen la calidad, la importancia de la productividad, la evaluación llevada a cabo internamente entre los propios miembros de la comunidad y la honestidad, que forman el conjunto de características que dibujan el perfil de la comunidad científica. Nuestro nuevo compañero, por su formación y característica, era una de las personas que mejor pudo dirigir una política encaminada al establecimiento de normas que facilitaran el crecimiento ordenado de una comunidad nacional que entonces iniciaba su andadura. Así lo hizo. A la luz del currículum profesional de Rojo, no hay duda de que el precio que representó para su productividad científica la dedicación temporal a la actividad política no puede compararse con su contrapartida, la contribución de su gestión al incremento colectivo de la calidad investigadora de la comunidad española. En un momento en que la efervescencia de la sensibilidad de los ciudadanos europeos a la actividad política resulta evidente, es altamente gratificante contemplar la trayectoria de nuestro colega. Un magnífico profesional de la investigación que ha sido capaz de sacrificar una fracción de su brillante currículum personal para desarrollar un importante servicio público. Coloca en su justo valor tan noble e imprescindible actividad humana como es la política. En su discurso, Juan Rojo ha repasado los desafíos más importantes de la física de superficies. A continuación, me permitirán establecer algunas consideraciones sobre las superficies, las primeras generales y las finales más sesgadas hacia sus aspectos magnéticos. La termodinámica estudia los intercambios de energía entre diferentes sistemas físicos. Este intercambio tiene lugar a través de la frontera que separa y define a los sistemas en interacción. La biosfera puede considerarse una fina capa de separación entre la atmósfera y la Tierra o el océano. Relativamente al radio de la Tierra o al espesor de la atmósfera, la biosfera es una película delgada a través de la cual se intercambian continuamente masa y energía. La frontera que separa una célula del medio intercelular es un componente elemental y básico de la vida, desde la célula procariota más primitiva hasta la más complicada y evolucionada célula eucariota. Las fronteras que permiten el flujo de energía y materia que constituye la vida son las membranas celulares. Los gradientes de las magnitudes físico-químicas a través de superficie, como estas membranas, generan fuerzas que dan lugar a los flujos de energía y materia. La física de superficies, como ya indicaba Juan Rojo en su discurso, puede prestar y prestará en el futuro un soporte de fundamentos científicos a campos aparentemente dispares. Me atrevo a señalar entre los más atractivos el medio ambiente y la biosfera o los procesos esenciales de la energética de la vida, como son la respiración y la fotosíntesis. La superficie de separación entre un sólido macroscópico y su medio externo, aun poseyendo un porcentaje mínimo del número de átomos total de la muestra, tiene relevancia especial
al ser paso necesario para cualquier interacción entre el sólido y su medio. La importancia de este pequeño porcentaje de átomos, típicamente la distancia interatómica dividida por la dimensión del sólido, se plasma en que, siendo de orden de una 10.000.000% para un cubo sólido de 1 milímetro de lado, o de 1.000.000.000% cuando el cubo es de 1 centímetro de lado, el porcentaje de artículos de superficie respecto al total de trabajos publicados en física del estado sólido es aproximadamente del orden del 15%. Más aún, las propiedades de las superficies dependen dramáticamente de unos pocos de sus átomos, de sus defectos. Como bien ha explicado nuestro nuevo compañero, el conocimiento que hoy día tenemos de las superficies es debido fundamentalmente al desarrollo de técnicas experimentales de resolución micro y nanoscópica. En general, se han considerado como muestras ideales para el estudio experimental y teórico de superficies las películas delgadas con espesores de pocas distancias atómicas. Sobre este tipo de muestras versa la mayoría de la extensa literatura científica sobre ciencia de superficies. Los estados electrónicos superficiales, que sirven de base de representación de los distintos términos del hamiltoniano, son ondas planas con vector de propagación contenido en la superficie. Sin embargo, el desarrollo actual de la nanociencia y nanotecnología ha potenciado el conocimiento de cómo fabricar, medir y utilizar también nanopartículas. En nanopartículas de oro de 1,5 nanómetros de diámetro, más de un 70% de sus átomos están en la superficie. En este caso, como recientemente hemos mostrado, los estados superficiales son en primera aproximación armónicos esféricos. El espectro de energía es, por tanto, muy parecido al de los electrones en orbitales atómicos, pero al ser el radio fijo, es decir, el radio de la nanopartícula, solo quedan dos números cuánticos, el momento angular orbital y su tercera componente. Los electrones de superficie van llenando niveles energéticos progresivamente hasta que se acomodan todos, alcanzando su momento máximo que define el nivel de Fermi, L sub F. La capacidad de este nivel viene dada por 2 L sub F más 1. Sin necesidad de cansarles más, basta considerar que si, por ejemplo, L sub F es 50, valor razonable para nanopartículas de 2 nanómetros de radio, y si en el nivel de Fermi hay la mitad de sus estados ocupados, el momento orbital de todos los electrones de superficie, supuesto que se cumplan las reglas de Hund, puede alcanzar un valor de 1000 magnetones de Bohr. Este valor corresponde a 0,2 magnetones de Bohr por átomo. Estas sencillas consideraciones ponen de manifiesto que los interesados en magnetismo se han visto potentemente estimulados una vez más para estudiar la física de superficies desde el momento en que se puedan fabricar y manipular nanopartículas. El cambio de geometría de plana a esférica condiciona la geometría de las funciones de onda de los electrones de superficie a través de la hermosa relación que existe entre simetría y números cuánticos. La transformación de ondas planas a armónicos esféricos genera la aparición de magnetismo orbital. Muchos experimentos han puesto de manifiesto la existencia de este magnetismo orbital asociado con los electrones de superficies esféricas. Conviene indicar que ya en las películas delgadas, planas, se habían encontrado interesantes efectos relacionados con el magnetismo. Lassell y colaboradores observaron experimentalmente un desdoblamiento spin-orbital gigante correspondiente a la banda SP de los estados de superficie 111 en oro. Este desdoblamiento es debido a la ruptura de la simetría de inversión asociada a la superficie. Un simple modelo de electrones libres produce un desdoblamiento de 10⁻⁻⁶ electronvoltios, que es 5 órdenes de magnitud menor que lo observado. Más tarde, Petersen y Hedegaard, utilizando una aproximación de T-binding, pudieron explicar el valor experimental teniendo en cuenta tanto el valor de la interacción spin-órbita en el nivel atómico correspondiente como el potencial de superficie. La interacción spin-órbita, que describe la dependencia de la energía de un sistema con el ángulo que forman los momentos magnético, orbital y de spin, si bien es generalmente una corrección relativista al hamiltoniano atómico, es de suma relevancia en el estudio y comprensión de las propiedades magnéticas de la materia, ya que genera la anisotropía magnética. La anisotropía magnética es la propiedad cuya intensidad deseamos aumentar para la optimización de la energía almacenada por los imanes y la capacidad de memoria magnética de los discos duros, o bien deseamos disminuir para la fabricación de núcleos de generadores y motores con el propósito de minimizar las pérdidas de energía.
El elevado valor de la interacción espir-órbita inducida en las superficies por ruptura de simetría explica los gigantescos valores de anisotropía magnética que presentan algunas superficies como un efecto debido exclusivamente a eso, a que son superficies. La contribución de André Jaime y Konstantin Selov al conocimiento del grafito bidimensional, grafeno, reconocida con el Premio Nobel de 2010, ha potenciado hasta índices insospechados el interés de la comunidad por estas superficies puras. Una red hexagonal de átomos de carbono produce extensos orbitales para los electrones pi que se mueven por procesos de hopping entre dos subredes A y B. La relación de dispersión muestra que como consecuencia de la existencia de las dos subredes existen dos bandas de valencia y de conducción con el número de estados en cada una. Como cada átomo de carbono contribuye con un electrón pi que puede tener spin hacia arriba o hacia abajo, la banda de valencia se llena y queda la de conducción completamente vacía. El nivel de Fermi se encuentra en los puntos en que ambas bandas entran en contacto. Como consecuencia del carácter relativista de la relación de dispersión, se modifica profundamente la cuantización de energía de los niveles de Landau y sus posiciones dejan de ser equidistantes. La separación más grande en energía corresponde a la que separa el nivel cero del primer nivel de Landau. La existencia de este gran gap permite observar el efecto Hall cuántico en grafeno, incluso a la temperatura ambiente. Las propiedades magnéticas de los electrones pi, debido a la presencia de dos subredes, se ven profundamente modificadas. Ahora bien, la presencia de dos subredes no es exclusiva del grafeno. La superficie de nanopartículas de óxidos formados por redes compactas de oxígeno, como el óxido de cerio o el óxido de zinc, son con estructura de bursita. Este último podrían considerarse formadas por dos subredes, ya que sus dos últimas capas, con estructura compacta de oxígeno, forman una red hexagonal corrugada. Bien, este apunte final sobre la física de electrones de superficie en geometría esférica me ha permitido hablar algo de superficies sin que tuviera que atreverme a rozar demasiado lo que también nos ha explicado con auténtica sabiduría Juan Rojo en su discurso. También nos ha dicho que le gustaría trabajar en la academia sobre el problema siempre vivo de la relación de la ciencia con el mundo de la realidad económica y empresarial. Su reconocido saber y su promesa de trabajar con nosotros aumenta aún más, si cabe, la satisfacción de nuestra corporación por recibirle como colega en esta casa que ya es la suya, he dicho. El señor Rojo Alamino se servirá a acercarse para recibir la medalla y el diploma que le acredita como académico de número. Hazte las gafas. Uy, menos mal. Pásatelo tú. Fíjese si no cabe. Espera. Ah, sí. La cabecita. No me pongo la ¿Lama? Mi enhorabuena. Bienvenido. El excelentísimo señor don Manuel Rojo Alamino se sentará entre sus compañeros en señal de toma de posesión. Se levanta la sesión.